Hay una frase que siempre se dice que es a pecar que el mundo se va a acabar. ¿Ok? Esa frase es bien usual en la vida diaria. Es una frase que podemos nosotros utilizar y no solamente se filtra como a pecar. Porque es bien sencillo, ¿no? Cuando decimos palabra pecado, es rápido que una persona va a decir, no, yo no quiero pecar, ¿verdad? Pero se filtra, ¿con qué? Con frases como hay que gozar la vida, como goza de tu juventud, como vive sin límites, y muchas de estas frases hasta son empleadas en la iglesia. Y no solamente en la iglesia de ahora, sino en la iglesia primitiva también se filtraban frases así. Se filtraban frases que daban alusión a poder pecar, ¿no? ¿Y cómo se filtraban? Porque malinterpretaron un texto o una palabra que Pablo dijo en Romanos 5:20, ¿no? Que dicen, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y muchos decían, qué bacán, entonces hagamos sobreabundar la gracia, pequemos bastante. Y muchos cogían este pasaje de Romanos 5:20 para decir, hay que seguir pecando, para que la gracia de Dios se vea reflejada, ¿no? Porque tenían una perspectiva distinta de lo que era el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pecaba, venía la destrucción. Dios destruía a su pueblo, le mandaba una esclavitud y los hacía esclavos y todo. Pero en el Nuevo Testamento se dieron cuenta que no, como había gracia, decían, hey, pequemos para que la gente vea que Dios ha cambiado y se vuelve un Dios bueno. Y ese es un mal pensamiento que se filtra en las iglesias. Y es más, hay mucha sinvergüencería en la iglesia. Y hay sinvergüenzas que dicen, pequemos, porque mientras más peco, Dios me ama más. Y yo creo que es bastante conocido, no, hay que pecar, ¿por qué? Porque Dios me ama más. Se refleja más el amor de Dios cuando yo estoy pecando, ¿verdad? Ahora, vamos a hacernos una pregunta, porque a lo mejor esto puede estar reflejado. ¿Qué influencia tiene el pecado ahora que soy hijo de Dios? ¿Qué influencia puede tener el pecado en mí ahora que soy hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué? A lo mejor los más radicales, ¿okay? Llegando a nivel fariseo de la escuela de Gamaliel, así, súper radicales, dirán que el pecado no tiene ninguna influencia. Dirán que ellos no pecan ni con el pensamiento, porque son personas súper santas, ¿verdad? Y es más, estos radicales van a poner duras disciplinas a su gente para santificar la iglesia. Utilizan ese pretexto, ¿no? ¡Wow! El hermano renegó, disciplinado. ¡Wow! El hermano se le salió una jerga, disciplinado. ¡Wow! Al hermano, qué sé yo, ¿no? Me dijo que le gustaba una hermanita, disciplinado. Y ponemos duras disciplinas porque decimos que esto nos demuestra que nosotros somos mucho más santos que los demás. ¿Qué pasa con esta actitud de las personas que piensan así? Esto demuestra poca humildad en una persona. ¿Por qué? Porque basan su santidad, entre comillas, en sus propias fuerzas. Porque ellos dicen, hey, yo no peco. Yo soy lo suficientemente consagrado a Dios para no pecar. Y esto demuestra una falta de humildad en estas personas. Estas personas son las primeras en atacar a alguien. Y son las primeras en decir, ¿así eres, hermanito? Son las primeras en decir, ¿así vas a ir hoy día a la iglesia? ¿Por qué? Porque se basan en sus propias fuerzas. Son sumamente santos que ellos son los correctos y las demás personas están incorrectas. Es nivel fariseo moderno esta respuesta, ¿ok? Ahora, va a haber una contrarrespuesta sumamente liberal a qué influencia tiene el pecado sobre mi vida. Y pueden decir que es normal pecar. Una persona liberal puede decir, ya es normal que peques y porque Dios ya perdonó tu pecado.
Dios ya perdonó tu pecado, así que normal. Es más, se basan en la predestinación y dicen, hermano, no te preocupes, Dios ya predestinó que hoy día peques, mañana no. Y piensan que de esa manera están justificando su pecado. Son sumamente liberales, ellos son full gracia y dicen, hey, no hay problema, puedes pecar. Y esto demuestra un poco nivel de conciencia, esta actitud demuestra un poco nivel de conciencia de lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque demuestra que no hay ningún tipo de transformación en mi vida. Y también demuestra que yo no pongo de mi parte para ver reflejado a Cristo en mí. Entonces vamos a una respuesta más humilde, una respuesta media. Y la respuesta media es, la respuesta media más humilde y consciente va a decir que ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, vivimos en un cuerpo pecador, propenso a pecar en cualquier momento. Pero ya no tenemos nosotros la libertad de pecar, porque ya estamos libres de pecado. Ya no estamos esclavizados y obligados a pecar. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos quitó esa esclavitud del pecado. Pero sí hay una lucha constante que hay que pelear. Pero eso está en el proceso de nuestra santificación. Y eso es la respuesta más clara que podemos tener en qué influencia el pecado en mí. Pero entonces, ¿cuál vendría a ser la situación verdadera, la verdadera situación? ¿Será que ya no debo pecar en ningún sentido? ¿Ok? ¿Será que ya no? O sea, si peco estoy destituido de la gloria de Dios por completo y ya no hay salvación para mí. Algunos dicen eso, ¿no? A ver, cada vez que pecas, yo escuchaba esto en mis primeros pasos de cristiano, que decía, cada vez que pecas se te va borrando una rayita de tu letra del libro de la vida. Así que tienes que tener cuidado. Yo decía, wow, pero mi segundo nombre es sumamente corto. Ya fui, dije. ¿Por qué? Porque decían, cada vez que pecas, una rayita se va borrando. Y yo no entendía y hasta creía en ese momento que era así. ¿Será esa la situación? ¿O será que puedo seguir pecando, no? Hasta morir porque Dios ya me perdonó. Ya soy justificado. Entonces voy a pecar con ganas, ¿no? Porque Dios ya me perdonó. ¿Será esa la verdad? ¿O será la verdad que voy a estar luchando constantemente con el pecado, pero que el pecado ya no puede dominarme? ¿Cuál puede ser la verdadera situación? Y quisiera que podamos leer Romanos 6. Nos ubicamos en el versículo número 1. Romanos 6, 1. Y lo vamos a leer hasta el versículo número 4. ¿Ok? Vamos a entender qué influencia tiene el pecado en nuestras vidas. Romanos 6, del versículo 1 al versículo 4, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Ok? Vamos a quedarnos un ratito en el versículo 1. Y el versículo 1 quiere decir que ya habían esta situación de decir, vamos a pecar para que la gracia abunde. Hermanos, estamos hablando del año 70 después de Cristo por ahí. Y ya había esta pregunta de decir, hay que pecar para que la gracia abunde. No es algo moderno, es algo sumamente antiguo. Y Pablo ya trataba con casos así. Pero ¿qué fue la primera respuesta de Pablo? En ninguna manera, dice el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Este texto es claro, todo cristiano ha muerto a su naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Todo cristiano ha muerto. Ahora,
¿qué quiere decir que ha muerto? Y voy a poner un ejemplo bien chévere, ¿ok? El ejemplo más claro es, ¿se han dado cuenta cuando hay una pareja de enamorados y sumamente uno de los dos es melodramático, así, actor de reparto principal, y lo primero que dicen, pelean, dicen, ¿sabes qué? He muerto para ti. O has muerto para mí. ¿Ok? Yo sé que muchos han encontrado una situación o han visto en la calle peleando de esa manera, y lo primero que uno dice, ¿es verdad habrá muerto para esta persona? ¿En verdad está muerto? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que ha muerto una persona si esta persona sigue vivita y coleando y molestando? No quiere decir que de verdad ha muerto. Lo que quiere decir es que actuaras como si no existiera, o sea, no le hables, si te lo topas, ni siquiera lo mires. ¿Ok? Por eso que hay muchos ex que cuando pasan por la calle ni se miran, o dicen, mejor cruzo la calle, me va a robar, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionan de esa manera, han muerto alegóricamente. Pero no es una muerte real, es una muerte alegórica. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra dice que nosotros hemos muerto al pecado, quiere decir que no debemos anhelar pecar, ni mirar el pecado como algo atractivo. ¿Ok? Por más que nos guste. No puedo anhelar pecar, no puedo mirar el pecado como algo atractivo. Pero esto no quiere decir que no nos vamos a topar con ocasiones para pecar en alguna vez, o incluso hasta toparnos con pecar alguna vez. Podemos estar en una situación en la que se nos escapa una mentira y ya pecamos ahí. ¿No? Podemos estar manejando o podemos estar en el carro e insultar a alguien y ya pecamos ahí. El no vivir en pecado no quiere decir no pecar, sino que ya no nos deleitamos en el pecado. ¿Ok? Muchas veces dicen, ya no vivas en pecado. El hermano para pecando, para renegando. Wow, tú paras pecando porque paras de chisme en chisme y yo no te digo nada. El hermano vive pecando porque se emborracha cada fin de semana, ¿no? Y el domingo va a la iglesia. Wow, ¿y tú cómo sabes? Vives a 20 kilómetros de él, ¿cómo sabes que se emborracha? Y pueden haber miles de situaciones en que vemos pecados superficiales, pero no vemos nuestro propio pecado, ¿ok? Pero la idea ya no es pecar, no es deleitarse en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el pecado, ya no nos podemos deleitar como hijos de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Del versículo 5, continuamos, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, Romanos 6:5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Es una realidad. Se va a escuchar un poco feo decir, no estamos
muertos justificados. Y no es una muerte a nuestra vida, es una muerte al pecado. Hemos muerto al pecado, pero somos justificados en Cristo, ¿ok? No vamos a morir de verdad, bueno, hasta que nos toque, sino que para el pecado ya hemos muerto. Nuestro cuerpo pecaminoso debió morir. Y esto nos hace vivir en Cristo Jesús. Jesús fue crucificado para vencer la muerte, ¿ok? Para también vencer el pecado. Y es una representación alegórica, una representación que nosotros también hemos sido crucificados con Cristo. ¿Para qué? Para poder vencer al pecado que Jesús venció. Ahora, esto nos va a llevar a vivir una vida completa para agradar a Dios, buscando su santidad y aborreciendo al pecado. ¿Vale? Yo no puedo estar viviendo como cristiano y decir, sí, Jesús murió por mí y yo, bien, gracias, sigo pecando. Yo no puedo estar como que, ¿por qué? Porque ya soy un muerto en el pecado, justificado por Dios. Pero he muerto, mi naturaleza pecaminosa debió morir. Y debe morir día a día. Martín Lutero decía, no, yo creía que había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautizo, pero el desgraciado sabía nadar, dice. Así que tengo que ahogarlo día a día. Miren la conciencia de este reformador. Porque muchos dicen, ya, luego del bautizo no puede haber pecado en ti. Y es más, muchos no se bautizan por eso, porque dicen, no, el bautizo es cosa seria, dicen. No, cosa brava, no, yo no me meto, todavía no llego a ese level. Sin embargo, Martín Lutero decía, no, yo pensaba que había ahogado a mi viejo hombre, pero me di cuenta que seguía en mí, o sea, sabía nadar el desgraciado. Entonces, día a día lo empiezo a ahogar. Las aguas del bautizo es una representación de nuestra muerte como seres humanos pecadores. Ahora, no tengo que estar bautizándome a cada rato para la representación. Pero sí debo saber que el bautizo no es algo mágico que me va a limpiar y por acá. Es una declaración que yo hago ante mi iglesia, ante las demás personas, y yo digo, he muerto al pecado y he resucitado así como Cristo resucitó. Ahora yo muero al pecado y resucito como un nuevo hombre. Pero lo mucho que puede hacer un bautismo es limpiarme la carga que tengo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque de ahí viene lo bravo, que es estar yo muriendo a diario al pecado. Y bien, sigamos leyendo. Y el versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Un reino puede llevar a dos perspectivas, porque un buen reino me puede llevar a la libertad, ¿verdad? Si yo estoy bajo un buen reino, bueno, voy a ser una persona libre. Lo podemos ver en series, lo podemos ver en películas, ¿no? Películas épicas donde viene el rey y el rey es bueno y todos viven libres, felices, pero luego viene un rey opresor, o derrocan a este rey y viene un rey opresor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Llena de esclavitud todo el reinado, es tirano. Esto es una representación de reino. Ahora, el pecado en nuestras vidas ya no nos puede oprimir. Ya no somos esclavos del pecado. Jesús nos hizo libres al pecado. Su reino del pecado en nuestras vidas cayó.
Ya no puedo seguir pecando. O al menos no como antes. ¿Por qué? Ya no estamos subyugados al pecado, ni estamos obligados a obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya no somos un instrumento para pecar. Ya no somos instrumentos para pecar. Sino que dice la palabra que somos instrumentos de justicia. En este mundo hay quienes viven en pecado y están vivos con pecado. Pero aunque estén vivos, ante los ojos de Dios están muertos por el pecado. Pero también están los que murieron al pecado, pero están vivos ante los ojos de Dios. ¿Ok? Podemos ver en la calle personas que están vivas, ¿no? Es más, vivitas y coleando, podríamos decir. Pero viven pecando. Y estas personas ante los ojos de Dios están muertas por el pecado. Pero también podemos encontrar personas que decidieron morir al pecado, pero ante los ojos de Dios están vivos. Y a veces uno relaciona que morir al pecado es ser aburrido. Ya no ir a fiestas, emborracharse, sino quedarse en casa viendo Netflix, ¿no? O viendo series. O por último, viendo una novela. Y pensamos eso, ¿verdad? Qué aburrido tu vida. Yo vivo mi vida, ¿no? Y no dejo que la vida me viva, decía un filósofo peruano. ¿Ok? Y dejamos que esas actitudes lleguen a nuestras vidas y decimos, wow, qué aburrida esta gente, ¿no? Qué aburridos son los cristianos. Pero estas personas pueden estar muy vivas, muy alegres, en teoría superficialmente, pero ante los ojos de Dios son muertos. Cadáveres que están bailando, cadáveres que están tomando. Y nosotros podemos estar muy muertos, entre comillas, en nuestras casas aburriéndonos, pero Dios nos ve como seres vivos. Y nos ve bien y dicen, wow, están viviendo mejor que nunca. Ahora, también nos dice la Biblia que somos instrumentos de justicia para Dios. Ahora, acá se malinterpreta bastante porque, como decimos, somos instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que pensamos? Hay instrumentos para juzgar. Y nosotros pensamos que somos los jueces y a cualquier defecto de otra persona juzgamos y juzgamos y juzgamos. Y lo peor es que juzgamos al pecado con no hacer cosas buenas, pero no juzgamos el pecado por no hacer las cosas que de verdad debemos hacer. Y decimos, el pecar es no hacer las cosas buenas. Pero nunca decimos, estás pecando porque Dios te mandó a predicar y no estás predicando. No decimos, estás pecando porque Dios te mandó a hablar con tu enemigo y no estás hablando con tu enemigo. Dios te mandó a perdonar y no perdonas, y no decimos eso, estás pecando. Es más, hasta estamos justificando y decimos, Dios conoce mi corazón. Dios ya me conoce, ya me entiende. Y no pensamos que muchas veces pecamos simplemente por no hacer las cosas que Dios me mandó. Nos enfocamos el pecado con las cosas que no hay que hacer, pero no con las cosas que de verdad debemos hacer. La gracia eterna de Dios no nos da una libertad para nosotros pecar y pecar hasta que el mundo se acabe. La gracia eterna de Dios nos da una libertad que ya no somos esclavos del pecado, con luchas y todo, pero vamos a dejar de pecar porque somos libres en Jesús. Quisiera que meditemos en esto. Jesús no vino a morir en una cruz, a resucitar al tercer día para que nosotros sigamos deleitándonos en el pecado. Es un poco gracioso, ¿no? Porque uno dice, Jesús ya murió por mí, ya soy feliz y puedo seguir haciendo mi vida con normalidad. No vino Jesús para que tú sigas ensuciándote como un cerdo en el lodo o como un perro en su vómito. Yo no puedo seguir deleitándome en el pecado. Suena un poco fuerte decir todo esto, ¿no? Pues yo no puedo seguir deleitándome en el pecado, ni anhelar vivir en pecado, porque el pecado es atractivo. Yo lo decía así, el pecado es como una comida chatarra, porque es recontra rico.
Es apetitoso, tú lo ves y quieres comerlo, quieres disfrutarlo, pero a la larga te va a hacer daño. Y así es el pecado, se disfraza de esa manera. Y yo no puedo seguir deleitándome por más placentero y atractivo que sea el pecado. Yo no puedo seguir deleitándome en él. Es más, hasta tengo que luchar y tengo que correr del pecado. Tengo que correr de situaciones que me hagan pecar. Ahora, es difícil luchar con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es cómplice de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Quiere decir, de las cosas que me gustan. Se pone cómplice el pecado con mi naturaleza. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pecar, porque así soy. Y es ahí donde yo tengo que luchar. Y yo tengo que empezar a luchar. ¿Por qué? Porque el pecado está en complicidad con mi naturaleza. Ahora, tengo que recordar que somos hijos de Dios. Tenemos que recordarlo. Así que Él ya nos libró de la esclavitud del pecado. Y somos libres del pecado. Ya no puede reinar el pecado en nuestras vidas. Y déjame decirte algo. Es como en las películas ves cuando el rey opresor está a punto de ser derrocado. Viene el libertador, proclama la libertad, pero luego de eso siempre hay intentos de regreso del rey opresor. Bueno, en las películas no se puede ver eso, pero en la vida real sí. Acabamos de celebrar fiestas patrias y decimos somos libres y genial. Pero recordemos la historia. Simón Bolívar terminó. Es más, San Martín proclamó la independencia del Perú y dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente, ¿verdad? Sin embargo, seguían intentos de españoles volver al virreinato y seguían habiendo luchas internas. ¿Por qué? Porque el rey opresor siempre va a querer volver a oprimir. ¿Y San Martín qué tuvo que hacer? José de San Martín, llamar a Simón Bolívar y decir, continúa tú la libertad, porque mi ejército ya no puede. Jesús nos hizo libres del pecado. Pero créeme que cuando la vieja naturaleza, el viejo hombre, tu naturaleza pecaminosa, tiene un contacto con el pecado, este va a querer volver a gobernar tu vida. Pero recuerda, ya eres libre. Ya no eres pecador. Ya no tienes que anhelar vivir en pecado. Es una lucha muy dura, pero quiero que recordemos tres cosas. La primera es que la libertad no es por tus propias fuerzas, es porque Cristo te dio la libertad. Es en Cristo donde tú eres libre del pecado. No es por lo que tú vayas a hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en ti. Una segunda cosa que debemos entender es que tenemos que tener conciencia y ser conscientes que vamos a estar viviendo una constante lucha con el pecado. Y de la que tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Cristo nos hizo libres, es mérito de Él. Pero también nosotros vamos a tener que demostrar que de verdad Cristo nos hizo libres. Y es ahí donde nosotros vamos a tener esa lucha interna. Y algo tercero que tenemos que recordar es que el secreto de la victoria no está en nuestras fuerzas o en lo que nosotros podamos hacer, sino en la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros dejamos de ser pecadores. Entonces, vivamos en esa gracia. ¿Y cómo puedo mantenerme en contacto con esa gracia? En mi relación personal con Dios. En mi relación personal con Jesús. Quisiera que nos pongamos de pie. Recuerden esto, ustedes y nosotros hemos muerto para vivir. ¿Por qué? Porque morimos al pecado. Y esta muerte al pecado nos lleva a vivir en Jesús.
Y entendámoslo, no es por nuestras fuerzas, es por medio de Jesús que llegamos a vivir. Y no es por una vida envuelta en pecado, sino es buscando siempre el camino de la santidad. Es solo en Jesús en el que podemos tener nuestra justificación. Nuestros propios intentos de nada van a servir. Nuestros propios intentos no van a servir de nada si queremos encontrar justificación. Si por nuestros propios intentos queremos llenar una iglesia, no vamos a poder, porque nuestras palabras se las lleva el viento. Es la palabra de Dios la que nunca regresa vacía. Es el mensaje del Evangelio de salvación el que me lleva a poder transformar una vida, y no mis propias palabras. No son mis propias palabras ni lo que yo pueda, es presentar un correcto evangelio a las personas. Y entendamos que el no ceder a Jesús como Rey de nuestras vidas es dejar que el pecado sea el que gobierne mi vida. Y es por eso que hay muchas personas que afuera todavía siguen pecando. Y es más, ni siquiera afuera, dentro de la iglesia siguen pecando. ¿Por qué? Porque no ceden a Jesús como Rey de sus corazones. No ceden a Jesús como el único Señor de sus vidas. Y pueden decir ser cristianos dentro de la iglesia, o pueden decir afuera, decir yo creo en Dios, pero si Jesús no es reina en tu vida, vas a dejar que el pecado vuelva a gobernar tu vida. Y eso tiene que ser una transformación natural que haga Jesús en tu vida. Y es donde nosotros debemos empezar, primero en nosotros y luego en las demás personas, predicando un verdadero y correcto evangelio. Oremos a Dios. Jesús, gracias por este mensaje que tú nos has dado, y gracias porque nos haces entender que en ti somos libres, y nos haces entender que solamente por tu gracia podemos ser libres de la esclavitud del pecado. El pecado ya no reina en nuestras vidas. Y entendemos, tomamos conciencia que vamos a luchar en cada momento, pero que sabemos que de tu mano y tú como Rey de nuestras vidas vamos a tener la victoria. Ayúdame a morir a mi naturaleza, a lo que me gusta. Si es que no te agrada, ayúdame a morir día a día. Ayúdame a poder, Señor, agradarte a ti cada día más. Ayúdame a poder agradar tu santo nombre cada día más y poder hacer las cosas que tú me enviaste a hacer. Ayúdame a sentarme en todas las comisiones que tú me mandaste, y no solamente en las omisiones, no solamente en lo que me dices no, sino en lo que me dices ve, en lo que me dices anda, en lo que me dices actúa de esta manera. Dios, ayúdame también a poder compartir este mensaje del Evangelio a todas mis personas que no conocen a ti. A todas las personas que no te conocen, ayúdame a poder compartirles este mensaje y poderles hacerle ver que ya no deben ser esclavos del pecado, sino libres por tu gracia, libres por ti, libres por lo que tú vas a hacer en sus corazones, renovando y regenerando sus vidas día a día, Señor. Te damos toda gloria a ti, Señor. Te damos toda honra, Dios Todopoderoso. Y creemos, Padre, que toda esta semana tú nos vas a hacer meditar en este mensaje y poder aplicarlo, Señor, y poder también ponerlo en marcha
Y que no solamente quede como un mensaje más de domingo, sino que sea un mensaje plantado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios Todopoderoso, y sea reforzando nuestro camino a la santificación. Te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.